La popular serie de televisión de Star Television, Yalsapkn, llegó a las pantallas con su episodio número 72 el viernes 31 de mayo. A la serie, la aparición de Pelin ante el plan de venganza de Seyran y Ferit dejó huella. Aquí están los eventos que tuvieron lugar en la serie de televisión Yalsapkn. En el episodio 72 de la serie Yalsapkn, protagonizada por Afra Sarasoglu y Mert Ramazan Demir, llamaron la atención el deseo de venganza de Ferit tras perder a su padre, y su indecisión ante la enfermedad de Seyran. En el último episodio de la serie Yalsapkn, la familia Koran, conmocionada por la muerte de su padre Orhan, está de luto profundo, mientras crece el fuego de venganza de Ferit. Ferit, que no recibió el apoyo que esperaba de su abuelo Ali Saga, está decidido a seguir su propio camino. Este camino lo lleva a la puerta del Conde Zilla, conocido por sus actos oscuros. Ferit corre un gran riesgo al decirle al Conde Zilla: haré lo que quieras, lo que digas, para que los asesinos de su padre rindan cuentas. Sin embargo, esta peligrosa colaboración también pone en peligro a los seres queridos de Ferit. La enfermedad de Seyran confunde a todos. Mientras Seyran intenta hacer frente a su enfermedad, que ha estado ocultando durante un tiempo, se prepara para ir a Londres para recibir tratamiento con la ayuda de Suna y Kaya. Sin embargo, la enfermedad de Seyran se complica aún más con los planes de venganza de Ferit. Cuando Pelin se entera de la enfermedad de Seyran, el equilibrio se altera. Ya es motivo de gran curiosidad saber cuándo Ferit se enterará de la enfermedad de Seyran. Por otro lado, poco a poco se va revelando el verdadero rostro de Tark, que amenaza a Seyran. Los planes de Tark, que amenaza con matar tanto a Ferit como a Kaya si no va a Londres para recibir tratamiento, siguen sin estar claros por ahora. El gran dolor de Gulgun. En el último episodio de la serie Yalsapkn, al escuchar las condolencias tras la muerte de Orhan, Gulgun se rió de lo que se dijo, y se volvió hacia Ali Saga y le dijo: siempre amaste a tu hijo humillándolo, ya no podrás lastimar más a Orhan. Mientras Ferit quería llevar a su madre y hablar en privado, Suna también llevó a su hermano arriba. En ese momento, Suna vio que Eze estaba llamando y dijo: ¿registraste a Tark como Eze? Dímelo inmediatamente o les diré a todos que estás enfermo. Tariq encontró un médico para Seyran. Seyran también dijo que conoció a Tark mientras estaba en la clínica psiquiátrica y encontró un médico en Londres. Cuando Tark volvió a llamar, Suna contestó el teléfono y dijo que quería saber los detalles. Tark también afirmó que había concertado una cita para el 15 de junio. En ese momento, Ferit consoló a su madre y le dijo que no pondría en peligro la vida de sus seres queridos, y que de ahora en adelante confiaría solo en sí mismo. Plan de Londres de los gloriosos hermanos. Al ver que Seyran no estaba interesado en el tratamiento, Suna dijo que Ferit era muy fuerte y dijo: quiere ir al médico contigo. Han pasado por todo juntos, superarán esto juntos. Suna dijo que iría a Londres con su hermano y dijo: pero prométeme que se lo dirás a Ferit de ahora en adelante. Reacción de Ferit Koran a Ali Saga. Ferit fue con su abuelo detrás de su madre y le dijo: ha pasado una semana desde que murió mi padre. ¿Qué haremos, abuelo? ¿Tienes algún plan? Dicho. Ali Saga afirmó que a veces es necesario detenerse. Si yo soy el pasado de esta familia, tú eres el futuro. Tenemos que detenernos para proteger a nuestra familia. Ferit afirmó que tuvo que vivir sin padre ni hermano y se enfrentó a su abuelo. ¿Hemos traído dificultad a esta familia? Seyran, que estaba hablando con su hermana al mismo tiempo, dijo que se sentía culpable y dijo: Mecide no habría caído en una disputa sangrienta por culpa de nuestra tía Atus. El padre de Ferit, Orhan, podría estar todavía vivo. Antes de que yo estuviera en la vida de Ferit, su hermano Fuat y su padre Orhan todavía estaban vivos. ¿Le trajimos mala suerte a esta familia, hermana? Dijo. Ferit entró en ese momento y habló con su esposa Kaya cuando salió Suna. Ferit explicó con lágrimas su anhelo por su padre, y le dijo a Seyran que no sabía qué hacer. Nuevo presidente de la junta directiva de Ifakat. Hablando en privado con Ifakat, Alice Koran dijo: vuelve a tu trabajo en la empresa como antes. Eres el nuevo presidente de la junta directiva. Hasta que me recupere un poco, tienes toda la autoridad. Si muestras sensibilidad, confiaré ciegamente en ti. Al mismo tiempo, Hatice, que quería ver a Gulgun, quiso hablar con ella. Gulgun, que se enojó, dijo asesino y lo abrazó por el cuello. Asuman apenas detuvo a Gulgun.
Asuman afirmó que comparten su dolor y dijo, ahora estoy de tu lado, madre Gulgun. Kaya aprendió sobre la enfermedad de Seiran. Ferit y Seiran, que se despertaron en el sofá por la noche, vieron el mapa de Londres en la computadora, y le preguntaron a Seiran qué estaba pasando. Seiran dijo que su hermana irá a Londres con Kaya y dijo, no puedo dejar a mi hermana y escaparnos también será bueno para nosotros. Ferit, que se enojó con Seiran y le dijo que su padre acababa de morir, le dijo a Seiran, haz lo que estés haciendo con tu hermana Suna y salió de la habitación. Fue a charlar con Abidin. En ese momento, Suna le contó a Kaya lo sucedido y le pidió ayuda. Kaya aceptó esto y prometió arreglarlo todo. Cuando regresó a la habitación, Ferit leyó el mensaje de Pelin, convencí a mi madre. Ella no se quejará de esa mujer. Puedes darle la buena noticia a tu esposa. Cuando fue al baño, Seiran leyó la correspondencia de los dos. Al regresar a la habitación, Ferit estaba durmiendo en el sofá y Seiran rompió a llorar. Ferit, que se preparó temprano a la mañana siguiente y se portó bien, salió de la casa para ir primero a Pelin y luego al Condecilla. Kazim y Ferit en la casa de Zerrin. Kaya llamó a Tark y fue a buscarlo a solas. En ese momento, Mazlum le informó a Esme que Kazm había ido a Zerrin. Ferit, que fue a visitar a Kazim mientras estaba allí, agradeció a Zerrin por no quejarse. Seiran, que acudió al médico con su hermana, habló con un hombre cuya esposa estaba enferma. Seiran, que se sintió mal y le dijo a Ferit que no podía hacer eso, acudió al psiquiatra en lugar de acudir a una cita con el médico. En ese momento, Ferit fue a ver a Pelin, habló con ella y le agradeció lo que había hecho. Mientras los dos subían las escaleras, llegó Esme. Esme le dijo a Kazim, no podrías ser un humano, y mucho menos un hombre, y se fue, diciendo que se divorciaría de él. En la clínica psiquiátrica de Seiran. Al enterarse de que Seiran fue a un psiquiatra, Ferit corre a su lado. Seiran también le dijo al médico que quería que Ferit se mantuviera alejado de ella, y que no podía condenarlo a este dolor. Ferit, que fue a ver a Seiran, primero arrinconó a Suna y luego le preguntó a Seiran si había algún problema. Como ninguno de los hermanos dijo nada, Ferit acudió a su cita con el Condecilla. Y Fakat, que se hizo cargo de la empresa en ese momento, se enteró de que la persona que lo amenazaba era su sobrino. De pie frente a su tía, Serpil contó que su madre grabó todo lo que había en la casa y le dijo, tengo muchos de esos videos, tía. En uno de ellos, incluso cuentas cómo mataste a tu querida suegra. Ella es la actual Ifakat. Respondiendo a su tía que le preguntó qué quería, Serpil dijo, iremos a la mansión y de ahora en adelante viviré en esa mansión. Encuentro de Ferit y el Condecilla. Seiran, que fue a un restaurante con su hermana y habló con Tark, que estaba esperando allí, dijo, serás tratada. De lo contrario, mataré a todos los que te impidan hacer esto, uno por uno. Si no vienes a Londres conmigo, y no te presentes ante el médico a la hora de la cita, mataré primero a Kaya y luego a Ferit. Se sorprendió con las palabras depende de tu decisión. Hablando con el Condecilla en ese momento, Ferit afirmó que perdió el sentido de la compasión porque sentía pena por el hombre que mató a su padre y lo dejó con vida, y que aprendió de sus más cercanos a él que no debía confiar en nadie. Ferit dijo que renunciaría a todo, y a todos para ser el más grande y vengarse, y dijo, haré lo que quieras, tío Cilla. De Pelin a Seiran, lo sé todo. En el mismo momento, Seiran le contó a Suna lo que dijo Tark, y se enteró de que su hermana le contó todo a su marido. Mientras Seiran se enojaba con su hermana, Pelin apareció ante ellos y dijo, conozco la enfermedad de Seiran. Después de la oferta de Tark, Seiran se enteró de que Pelin lo sabía todo, y el deseo de venganza de Ferit se convirtió en trending topic en las redes sociales. A pesar de su resentimiento, Ferit todavía siente curiosidad por Seiran. ¿Cómo se enteró Pelin de la enfermedad? Todos, excepto Ferit, se enteraron de la enfermedad de Seiran. ¿Cómo no puedes ver, Seiran, que fuiste tú quien convirtió a Ferit Koran en Ferit? Creo que esto de la enfermedad es el juego de Tark. Comienza un periodo difícil para Ferit Koran. Seiran, Ferit tiene derecho a saber qué pasó. Siento que Tark llegará al gran partido. Parece que Pelin y Tark están colaborando. Ferit debe aprender ahora. La serie Yal Sapkn ha estado en la agenda últimamente con los desarrollos que muchos espectadores han estado esperando ansiosamente.
Las incertidumbres de la serie finalmente han quedado claras. Ha quedado claro si Buse Karaman, quien interpreta al personaje de Pelin, dejará la serie y se ha anunciado el nuevo actor que se unirá a la serie. La evolución de la enfermedad de Seiran sigue siendo motivo de gran curiosidad para los espectadores de la serie. Sin embargo, también estuvieron en la agenda las acusaciones de que Emre Altu, que interpreta el papel del padre de Ferit, Orhan, abandonará la serie. La escena en la que le dispararon a Orhan Koran para proteger a su padre Alice en el episodio 71 de la serie Yalsapkn afectó profundamente a la audiencia. Esta escena reforzó las afirmaciones de que Emre Altu dejaría la serie. Las imágenes compartidas del set de la serie confirmaron esta afirmación, y mostraron que Emre Altu se despidió de la serie. Expectativas para la próxima temporada. Estos cambios en la serie han aumentado las expectativas para la próxima temporada de la serie Yalsapkn. Los cambios de personajes, la participación de caras nuevas y posibles cambios en el equipo de guionistas despiertan una gran curiosidad entre los espectadores de la serie sobre cómo se plasmará la historia de la serie. Como resultado, habrá muchos cambios importantes en la serie Yalsapkn, y el final de temporada se llevará a cabo el 7 de junio. La salida del personaje de Pelin, la participación de nuevos personajes y posibles cambios en la plantilla de guionistas dan pistas sobre el futuro de la serie. Los espectadores esperan ansiosamente estos acontecimientos. No olvides suscribirte y darle me gusta a mi canal para obtener más información.